Continuamos con esta entrevista con la licenciada Circe Almanzar. Ella es la vicepresidenta de la Asociación de Industrias de la República Dominicana. Usted me hablaba de un tema que me llamó poderosamente la atención sobre el nivel de las actividades económicas en el primer trimestre del año, ya casi cuatrimestre, muy pobre. Y yo pensaba que usted como que venía un poco a celebrar el hecho de que el gobierno pues presentó cifras de que no hay déficit fiscal, entonces eso como para celebrarlo, ¿verdad que sí? Y yo creo que entonces el reto ya es como que le tocaría al sector privado. Dígame cómo realmente, cómo ha estado ese comportamiento de la economía al margen de los datos y de las cifras que usted pues suministró. Bueno, sin duda alguna que cualquier ajuste en las finanzas y un ajuste tan estricto, tan riguroso como el que hizo el gobierno en estos 3 primeros meses, provoca esa misma merma en la actividad económica. Porque sin duda alguna el Estado juega un papel de motorizador de la actividad económica. La verdad es que para nosotros es una buena señal el hecho de que se haya reducido sustancialmente el déficit, y es positivo porque vemos que realmente el gobierno quiere dar una señal tanto a los inversionistas extranjeros, a los agentes económicos, como a los acreedores de los bonos, de que no necesita ningún guardián para poder manejar sus finanzas públicas. Y eso es positivo, o sea, es una señal de que, bueno, yo estoy en la capacidad de ajustarme el cinturón. Sin embargo, nosotros lo que nos preocupa es, primero, que las cifras que del año pasado no se han dado a conocer, o sea, todavía no tenemos las cifras oficiales de cómo terminó el año 2012, que nos reflejarían ya más que nada una continuidad de cómo se ha asumido el gasto, y eso es importante. Pero también nos preocupa el hecho de que el ajuste sea tan grande por encima de lo presupuestado, habiendo ya aumentado unos ingresos vía una reforma tributaria, porque entonces el ajuste tú estás traspasándolo del sector privado al gobierno, o sea, pero el gobierno no está haciendo los gastos suficientes para que se pueda mover la economía. Entonces, yo entiendo, y creo que así lo han sostenido funcionarios del gobierno, que debe, si bien la señal es positiva, para hacer un apretón de cinturón en un momento determinado y dar una señal de que nosotros podemos ajustarnos, ya tenemos que ir viendo la forma de cómo reactivar la economía y buscar mecanismos para que esto no se convierta, este ajuste tan drástico no se convierta en una carga más al sector privado. Porque tenemos que recordar que la última reforma tributaria fue una reforma tributaria muy dura, o sea, muy fuerte. Solo el sector privado, por ejemplo, en el caso de las empresas, el impuesto a las utilidades aumentó de 25% a prácticamente un 37-38%, porque si tú le sumas el 29% que se incrementó el impuesto sobre la renta, más el impuesto a los dividendos, estamos hablando de casi un 40% de pago de impuestos sobre la renta de las empresas, y eso es un ajuste muy grande, o sea, una carga muy grande para el sector privado. Aunque usted como que no lo quiere decir con esa palabra, usted entiende que el gobierno debe comenzar a gastar más, ¿verdad? Entiendo que tiene que haber flexibilidad en algunas políticas. Hay varias formas de flexibilizar las políticas. Por ejemplo, no tiene que ser solamente a través del gasto, puede ser con una flexibilización, por ejemplo, del financiamiento, el acceso a financiamiento que nosotros hemos reclamado por mucho tiempo. O sea, aquí las empresas hay mucha liquidez en el sector financiero, pero las empresas no acuden al crédito porque hay problemas en las normas prudenciales, pero también porque el sector no tiene esa garantía del Estado. Nosotros hemos reclamado durante años de que se creen fondos de garantía del gobierno, de que se hagan una banca de desarrollo de exportación, que es muy importante para fomentar las exportaciones,
Pero también hay otras políticas que se pueden implementar, por ejemplo, las compras gubernamentales. Cómo tú lograr que realmente las compras gubernamentales se destinen a los sectores productivos dominicanos, que se vaya disminuyendo las importaciones, o sea, que las compras gubernamentales no sean de productos importados, sino que sean de productos dominicanos para que se dinamice la economía, se generen más empleos. Pero eso no podría revertir ese 58% de la caída en la construcción. Definitivamente, aunque hay una buena calidad del gasto, pero todo luce indicar que el gobierno debe comenzar a gastar más de lo que ha gastado hasta ahora, ¿verdad? Sí, entiendo que hay también obras de infraestructura que tienen que empezar a ejecutarse, que han habido problemas en su ejecución, que estaban pautadas en el presupuesto y que son importantísimas para dinamizar la economía y el sector construcción, como es la construcción de las escuelas, que ha habido un poco de retraso en esa construcción de escuelas y es muy importante porque se establecieron políticas para movilizar la economía a nivel no solo de las grandes empresas, sino también las pymes, y que también esa dinamización llegara a los pueblos, porque inclusive cuando se hizo todo el andamiaje para cómo adjudicar la construcción de esas escuelas, se pensó en que se compraran las ferreterías de los pueblos, pero ¿qué pasa? Esto ha sido en un ritmo no tan rápido como se pensaba, y eso va a ser un ingrediente muy importante para que podamos dinamizar el sector construcción. O sea, Pero no es sector construcción, porque también es el sector industrial, porque en la medida en que es el sector industrial se compran varillas, se compra blog, se compra cemento, se compra pintura, todo eso dinamiza la economía. Diría un amigo, ni tanto como Leonel, pero ni tampoco como Danilo, ¿verdad? Tiene que haber una combinación, pero realmente también entendemos que luego de un déficit tan alto como el que tuvimos el año pasado, había que hacer un ajuste Importante, pero ya usted entiende. Pero ya entiendo que tenemos que buscar políticas, no es gasto, porque es que si nos vamos solamente por el gasto y no vemos un gasto de calidad, un gasto que fomente el empleo, entonces no estamos en nada. Esa puede ser la clave, el gasto es el gasto de calidad. Y aparentemente lo que uno ha visto tradicionalmente es que el gasto como que más fomenta el empleo, aunque sea inmediatamente, es el de la construcción. La construcción, las compras gubernamentales fomentan, o sea, si las compras gubernamentales se hacen encaminadas a sectores de verdad nacionales, que tú fomentes la producción, que tú fomentes que esos grupos agrícolas le vendan al Estado, pero también que tú fomentes los encadenamientos productivos y que tú hagas obras de infraestructura que realmente lleven a motorizar al sector privado, porque las obras de infraestructura, si tú traes todos los productos de fuera, que es lo que nosotros nos hemos quejado, porque muchas veces, muchas obras de infraestructura vienen con financiamiento amarrados, todo incluido, y no te dinamiza la economía. O sea, tú lo que estás pagando un financiamiento para afuera a un país X, el banco de exportación de un país X, y no se ve en el país. Entonces, tenemos que cambiar esas políticas y eso es parte de nuestros reclamos que hemos sostenido y que lo estamos trabajando con el gobierno en una mesa de seguimiento para la política industrial. Okay. En conclusión, sobre todo el aspecto de la economía, este trimestre para ustedes ha sido de freno de la economía. Ha sido un freno de la economía, esperamos que esto cambie ahora en el mes de mayo y que realmente las políticas que se comprometió el presidente Danilo Medina a impulsar, ya se ejecuten, que es básicamente cómo desarrollar el sector productivo. O sea dominicano. Que probablemente no creciéramos ni siquiera un 13 en el primer trimestre. Entiendo que no crecimos como... No se llegó a un 3. Se proyecta un 3 o un 4% en el año completo, o sea que no creo que lleguemos a mucho este año. Okay. La Barry, esto es un tema que uno ve como un pulso y además como medio una declaración un poco de guerra que se quedaba en el plano verbal, pero ya uno ve como que se están tomando las armas, se retienen importaciones, todas estas cosas.
Y bueno, para ustedes los empresarios, y cómo podrían ustedes pues ayudar a que esto pueda tener un feliz término, garantizando el respeto de la inversión que se han tenido, pero que el país reclama que también tenga, pues, pueda recibir parte de la riqueza que se genera. Mira, en el sector privado no somos, y sobre todo en la Asociación de Industrias, somos de la impresión de que el contrato de la Barrigol no es tan malo como lo pintan. Creo que hay personas que se han radicalizado en sus posiciones, eh, sobre todo por unas posiciones ideológicas que van más allá de lo que es un contrato en sí. Y realmente el contrato establece unas utilidades para el gobierno que no son negativas cuando llegue el momento. El tema es un tema de coyuntura, De calendario. de calendario, de cuándo va a recibirse el dinero. Entonces, para tú variar esto, yo creo que la mejor forma de hacerlo es un diálogo. Y eso es lo que ha estado haciendo el gobierno y me parece apropiado. Porque es un tema de cómo tú vas a calendarizar tus pagos o cómo tú vas a depreciar tus inversiones. Que todo país tiene su derecho a normar la forma en que deprecian los activos las empresas privadas. Entonces, creo que eso tiene que ser parte de un diálogo y tiene que ser parte de un diálogo porque nosotros tenemos un país, un Estado de Derecho, e independientemente de que haya un gobierno anterior o un gobierno posterior, se supone que hay continuidad del Estado. Entonces, la continuidad del Estado tiene que garantizar todos los acuerdos, pero esos acuerdos que se hacen cuando se discuten y cuando se cambian tienen que ser de manera amigable, porque si no nos vamos a ver enfrentados en una situación de un litigio arbitral que no va a ser bueno ni positivo para ninguna de las partes, ni para la Barrigol, ni para el Estado Dominicano. Y no hemos ganado ni uno en los litigios. Pero ¿por qué no hemos ganado? Porque esos son, o sea, porque nosotros decimos, a la hora de tú firmar un contrato, tú tienes que revisarlo bien. Yo participo en varios consejos gubernamentales de carácter mixto. A veces me sorprendo con la facilidad en que las instituciones aprueban un contrato sin ver las repercusiones que realmente pueden tener. Y no se dan cuenta de que una vez firmado un contrato, cambiarlo tiene que ser por la vía amigable. Por aquello de que el acuerdo entre las partes es ley. Y entonces yo pienso que lo que está haciendo el gobierno es correcto, sentarse en la mesa. Nosotros entendíamos que ya el arreglo se había dado, pero no hay la información, o sea, no tenemos toda la información debida. Sin embargo, nos alegramos, habíamos pensado hace 2 semanas que ya habían llegado a un acuerdo y esperamos que sí, que se llegue a un acuerdo, que no se tenga que acudir a mecanismos que puedan romper una relación armoniosa con una inversión tan importante que para nosotros significa, yo diría que la solución de uno de nuestros graves problemas, que es el déficit de la cuenta corriente de la balanza comercial. O sea, las exportaciones de la Barrick van a solucionar un problema macroeconómico muy, muy grave que tenemos en República Dominicana. El año pasado tuvimos un déficit de alrededor de 7%, más o menos 7-8% de la balanza de pago, de la cuenta corriente de la balanza de pago, que se cubre con financiamiento o que se cubre con inversión extranjera. Pero si eso logramos revertirlo con exportaciones, nosotros vamos a tener una economía muchísimo más sana y vamos a poder tener las inversiones. Entonces no podemos solo verlo desde el punto de vista fiscal, sino también desde el punto de vista macroeconómico y no alejar eso. Bueno, la retención por parte de aduana, ¿ustedes creen que es extremo o creen que...? Ahí hay una serie de aspectos muy técnicos que habría que verlos. Nosotros que estamos en el sector industrial sabemos que el sistema de aduanas, el SIGA, que es el sistema, la tecnología, la plataforma tecnológica para la importación y las exportaciones que utiliza aduana, tiene una serie de rigideces que podría decirse que, bueno, se cometen errores que
necesariamente no son de mala fe. Entonces yo no tengo todos los detalles para saber qué hay ahí, pero sí estoy consciente de que, y eso lo hemos conversado inclusive con el director de aduanas recientemente, porque es parte de las consultas que nosotros hacemos a las empresas, de que hay aspectos que no son tan blanco y negro en el sistema. Entonces producen interpretaciones que no es tan literal de que tú le vas a poner una multa porque pusiste eso. Entonces, por ejemplo, hay algunos productos que tú exportas que no tienen una nomenclatura, entonces tú no puedes poner el nombre que te da la gana, sino el nombre que está en el arancel de aduana. Entonces, hay una serie de aspectos técnicos que yo no quisiera, no me atrevería a incursionar en esa interpretación. Y con esta hipersensibilidad que hay con Claro el tema, sí. todo realmente tiende. Pero usted dijo algo. Pero lo más importante es el diálogo. El diálogo. Y además usted sí dijo algo que no es tan malo como se pinta el acuerdo. O sea, no es que... es un tema de calendario. No es verdad que del oro vamos a recibir 3 pesos y 97 la barra. Eso no es verdad. No es verdad. Es como alrededor de un 57% que va, 54, 57% que va a recibir el Estado Dominicano. Cuando llegue el momento. Cuando llegue el momento. O sea, no es un tema de calendario, es básicamente. Pero, claro, muchos países pudieran haber dicho, bueno, mi calendario no va a empezar dentro de... después que tú te ganes el 10% de utilidades, porque ahí es que está el debate, o sea, sino que tú me lo vas a pagar de inmediato. Dando y dando. Exactamente, entonces creo que esa es la posición del gobierno y entiendo que esa es la posición que se debe llegar a un acuerdo. ¿Cómo no? Un poco zanjar las diferencias, ¿verdad que sí? Porque realmente... Pero sin dejar de mencionar que para nosotros esa inversión de la Barrick como país es una inversión muy importante. O sea, nosotros tenemos una de las más importantes inversiones de Latinoamérica en los últimos años. Y así lo reconoció el presidente. Sí, en su discurso lo reconoció y lo dijo. E inclusive mencionó que la empresa es una de las empresas que más cumple con las normas medioambientales, con las buenas prácticas. O sea, reconoció que la empresa en su manejo, un poco para también zanjar esas actitudes radicales que pueden tener algunos grupos, se maneja correctamente. Pero como en cualquier negociación, es como la del salario. Así es, hay que ceder. Muchísimas gracias, Circe. Gracias a ti, Héctor. Bien, gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Agenda. Hasta entonces.